Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 20, Librados del temor a la muerte, dirigido por el pastor José Yesid Campo. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 al 15. De hoy nos dirige el pastor Yesid. Así que adelante, pastor. Bueno, entonces vamos a comenzar pegando mis lentes, pero que yo puedo ver aquí mis cositas. ¿Sí me oyen bien primero que todo? Sí, señor. Bien, vamos a comenzar entonces, primeramente, dando gracias a Dios por este comienzo de jornada de labores, el primer día de esta semana de labores, y encomendar en las manos del Señor esta semana de labores que estamos iniciando. Inclinemos entonces nuestros rostros y demos gracias a Dios. Y en el lugar donde estamos, cada uno con mucha reverencia y con mucho respeto. Y digámosles al Señor juntos, puestos de acuerdo. Amado Padre, te saludamos, Señor, en esta mañana. Y puestos de acuerdo, Señor, siempre la primera palabra que saldrá de nuestra boca al abrir los ojos y despertar cada mañana es gracias, Señor. Porque si podemos abrir los ojos, respirar y movernos, es solo por tu voluntad. Porque esas cosas, parpadear, respirar y mover algún músculo en nuestro cuerpo, se requiere una gran cantidad de esfuerzo. Hay personas que hoy no lo pueden hacer por sí mismas y hoy nosotros lo podemos hacer. Y es porque tú lo permites y nos das, Señor, esa bendición. Te decimos gracias por dejarnos vivir en este día, Señor. Gracias por la noche de descanso. Gracias por el día de ayer, el fin de semana, Señor, que pasamos, por guardarnos, por dejarnos disfrutar tus misericordias que son nuevas cada mañana, por guardarnos en tu gracia. Gracias, Señor, porque ayer pudimos reunirnos en cada uno de los lugares donde tú nos has ubicado para formar parte de esos cuerpos locales que son la iglesia del Señor, para que en la unión con los hermanos, esa unión que ha hecho el Espíritu Santo también con todos nosotros, que pudiéramos adorar juntos, cantar salmos, alabanzas, cánticos espirituales, abrazarnos, tener comunión los unos con los otros, orar juntos la palabra, con alegría presentar todos y cada una de las ofrendas y presentes que llevamos a la iglesia, conforme tú nos prosperaste en la semana que terminó. Y el regalo mayor, Señor, que fue la exposición de tu palabra por parte de tus siervos, en lo cual fuimos edificados, corregidos, recordados, instruidos. Qué hermoso es el día del Señor. Y ayer, Señor, tú lo concediste a cada uno de nosotros. Algunos hermanos seguramente no pudieron asistir a la asamblea de los santos por distintas circunstancias, las cuales tú conoces, Señor. Tu bendición sea para con nuestros hermanos también. Señor, que ayer haya sido un día para tu gloria en la vida de cada uno de nosotros. Que hayamos podido agradarte por la gracia que nos has dado y en los méritos de Cristo. Y que la adoración que te rendimos cada uno y como cuerpo haya sido honor fragante a ti, Señor. Perdona toda culpa, todo pecado, toda falla que hayamos tenido
en lo personal y como cuerpo también, Señor. Tu gracia es mayor y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y si algo bueno podemos hacer, es por la obra del Espíritu Santo y Cristo en nosotros, y todo sea para su gloria, Señor. Te pedimos perdón entonces por nuestros pecados, así es, porque son muchas las formas, maneras en que aún somos desobedientes y somos pecadores, en palabra, en pensamiento, en intención, sospecha, cualquier cosa, Señor, por minúscula que nosotros la veamos y que pase desapercibida delante de nosotros, delante de ti, no, Señor, porque tú eres perfecto y tu estándar de santidad es perfecto y no pasa desapercibida la más mínima falta nuestra, Señor. Por eso, Señor, como nos lo escribió el apóstol Pablo para enseñarnos, donde abunda nuestro pecado, sobreabunda tu gracia. ¿Y qué de nosotros si no fuera así, Señor? No tendríamos ninguna esperanza, pues aún somos criaturas caídas porque aún no hemos sido, Señor, transformados, glorificados. Y estamos en este camino de lucha todos juntos, enfrentando nuestros pecados. Aún, Señor, seguimos y estamos en esa guerra, pero tú nos has empoderado. Tú nos diste la victoria, Cristo, y ahora es nuestra la tarea enfrentar esta lucha, dominar esta carne, matar este hombre fuerte que aún tenemos dentro, doblegar nuestra carne, y difícil es esta lucha, como dice el libro. Dura es esta lucha y difícil la tarea, pero tú nos das de tu gran poder para ello. Y hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido con tu diestra de poder. Y hoy podemos despertar y comenzar este día y semana en tus caminos aún, Señor. Quieras tú seguirnos guardando, Señor, para tu gloria. Y que el resto de días, meses, años, no lo sabemos, eso es tuyo, que nos resta de permanencia aquí en esta tierra, logremos, Señor, seguir en este camino de santidad, unidos los unos a los otros, como lo ordena tu santa palabra, Señor, formando parte de este cuerpo, para que cuando llegue nuestro final, como lo dice hoy el devocional, podamos presentarnos delante de ti y decirte como escribió el apóstol Pablo: aquí estoy, Señor, he peleado la buena batalla. Y en tus méritos, Cristo Jesús, solo en tus méritos poder de entrar a tu casa, porque tú nos diste esa entrada por medio de tu justicia perfecta, Señor, y no la nuestra, que la nuestra aún está manchada de mucho pecado. Permítanos, Señor, que ese momento llegue a nuestras vidas como hoy nos lo enseña el devocional. El último día de nuestra permanencia aquí, partir de este lugar, cogidos de tu mano, Señor, porque tú eres quien nos tiene sujetos a ti para llegar a tu casa. Qué hermoso tema, Señor, que nos permites hoy meditar. Es la realidad de nuestra vida, es la realidad de nuestra existencia aquí. Gracias, Señor, porque es necesario ser recordados en estas verdades. Gracias por esta semana que nos estás dando, que nos permites comenzar. Tú conoces los planes que tenemos para esta semana, Señor. Permiso te pedimos para ello y danos la providencia para poderlos cumplir cada uno de ellos. Asimismo, en esta oración matutina que hacemos, oramos dando gracias por nuestros hermanos que se han recuperado de sus estados de salud, que muchos tal vez estuvieron delicados. Gracias por conceder los favores que te pedimos. Gracias también por lo que no nos diste, Señor, porque no nos convenía. Y te pedimos, Señor, fuerza y salud de tu voluntad para los hermanos que conforman nuestras familias espirituales aquí representadas y que aún se encuentran indispuestos de salud, tal vez algunos en condiciones muy delicadas, otros condiciones pasajeras, pero no importa el estado, desde lo más pequeño hasta lo más complejo, es necesario encomendar delante de ti nuestra causa
y pedirte tu ayuda, protección y cuidado. Porque de algo minúsculo, de algo sencillo, puede venir algo grande y delicado, Señor. Por eso encomendamos en tus manos este tiempo, esta semana que estamos comenzando, pidiendo, Señor, la llenura de tu Espíritu cada día más en nuestras vidas, como lo dice la Escritura. Antes bien se llena del Espíritu cada día, cada mañana, que recarguemos nuestras armas espirituales que tú nos has dado, que nos vistamos de esa armadura que tú nos diste, como lo escribe el apóstol en su carta, para poder permanecer aquí en este mundo que está bajo juicio y condenación, y que un día será juzgado, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en este camino. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir enfrentando con valor esta lucha que tenemos, para ser verdaderos discípulos tuyos, como tú lo enseñaste, Señor. Señor, que este año que está comenzando de meditación de tu palabra se pueda llevar a cabo por tu voluntad, y que seamos y sigamos siendo enseñados, instruidos y recordados en tu verdad, tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Que los siervos que están compartiendo y que seguirán compartiendo esta meditación diaria de tu palabra, hablen, Señor, con autoridad, esa autoridad que nos da tu Espíritu, para que todos seamos instruidos en las verdades del Evangelio, para permanecer en ese camino de santidad, como lo estamos orando, para que cuando llegue el final podamos estar seguros, tranquilos, confiados, que entraremos en tu casa solo por tus méritos. Pero que mientras permanezcamos aquí, debemos siempre ser valientes y esforzados, como lo dijiste tú, Padre Santo, a tus siervos, para poder continuar en este camino, Señor, que es duro, lleno de peligros, de acechanzas, de tentaciones, y nosotros no somos ajenos a ello. Perdónanos las muchas formas, como lo hemos dicho, Señor, y que te fallamos. Muéstranos hoy tu palabra. Háblanos, que tus siervos escuchen. Y como siempre debemos hacer, hermanos, cuando escuchemos su palabra, cuando leamos su palabra, cuando nos acerquemos al Señor para meditar su palabra, bien sea solos o en grupo, pidámosle al Señor humildad, que esa es la actitud en que debemos acercarnos a tu bendita palabra. Haznos humildes para escuchar tu verdad, para recordar lo que seguramente ya hemos escuchado y aprendido, y es necesario recordar, para aclarar lo que estaba mal entendido, para profundizar lo que no había comprendido. Cualquiera que sea la situación, haznos humildes para ello. Quita de nosotros la autosuficiencia, el creer siempre que ya lo sabemos. Si ya lo sabemos, digamos con nuestra boca, gracias porque me lo recordaste, Señor. Siempre en actitud humilde, porque nuestro orgullo aún está camuflado en nuestro corazón y es parte de nuestra lucha también, Señor. Ayúdanos en ello, Padre. Comendamos en tus manos entonces este tiempo y esta semana de labores, de palabra, de actividades, y que todo lo podamos hacer para tu gloria. Guíanos con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, y danos tu bendición, Señor, para comenzar este devocional, esta mañana, este tiempo, esta semana. Nos encomendamos en tus manos, confiados, tranquilos, seguros, que tú eres fiel, que nos cuidas y que no nos abandonas, y que nos darás hoy también, por tu buena voluntad, tu gracia y tu misericordia, para que podamos vivir. Juntos te decimos gracias, Señor, y danos tu bendición para seguir en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Bueno, mis amados y amadas, ¿quién de ustedes nos comparte? La hermana Luz Dari la veo por aquí con la manito levantada. Sí, pastor. Muy buenos días. Quiere compartirnos la lectura de hoy. ¿Le escuchamos, hermano? Sí, señor. Enero 20. Librados del temor a la muerte. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos
a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14, 15. La muerte no es un tema atractivo. No nos gusta pensar en el día en que nuestro cuerpo y nuestra mente nos fallen. Motivados por el temor a la muerte, muchas personas con buenas intenciones gastan enormes cantidades de dinero en sus intentos por atrasar su muerte y descubrir el significado de la vida. Sin embargo, incluso sus mejores esfuerzos no pueden responder las preguntas esenciales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré cuando muera? Eso no es nada nuevo. Adán y Eva hicieron lo mismo en Génesis 3 cuando oyeron la falsa esperanza de la mentira seductora de Satanás y, en el proceso, introdujeron al mundo el pecado y la muerte. El diablo les dijo, ciertamente no morirán, pues será como Dios. Génesis 3, 4, 5. Nosotros seguimos creyendo la misma mentira. Intentamos ser como Dios y anhelamos forjar nuestro propio significado y vivir para siempre. Sin embargo, la muerte sigue causándonos terror y esclavizándonos en temor. Cuando aparecen las señales de la vejez, cuando se presenta la enfermedad, cuando pasa a nuestro lado la procesión fúnebre, recordamos que nuestras falsas esperanzas no tienen sustento. Es vital encontrar respuestas verdaderas. Todos fundamentan su esperanza en algo. El fundamento de la esperanza de los cristianos es el poder y la autoridad eterna de la palabra de Dios. Cuando sintamos el impulso de huir de los pensamientos agobiantes y de nuestros miedos paralizantes, huyamos a los pies de la cruz, donde Jesús libró a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2:15. ¿Por qué vino Jesús? El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Él ahogó las voces seductoras de la falsa esperanza, cargó sobre sí todos nuestros pecados y rebeliones, borró nuestra cuenta y nos libró de todo temor, incluyendo el temor a la muerte misma. Al eliminar nuestros pecados, Jesús también eliminó la voz de Satanás. Ya no hay nada por lo que pudiera acusarnos y jamás volverá a haber nada que se interponga entre nosotros y la presencia de Dios. Por tanto, la muerte no debe ser causa de temor para el creyente. Pablo escribe que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, del juicio, de los terrores de la muerte y del infierno, del temor a la tumba. Eres salvo por toda la eternidad. Esta es la vida eterna, que el mundo anhela, pero que nunca puede hallar. No es una escapatoria de la muerte, sino más bien por medio de la muerte. Es también la razón por la que Jesús dejó la gloria del cielo y se hizo hombre como tú y como yo, la razón por la que murió como un criminal. Cuando te sientas tentado a basar tu esperanza en las cosas de este mundo y te veas cegado por la mentira o la tentación, o cuando te descubras considerando tu vejez, tu fragilidad y tu muerte con creciente temor, dile a tu alma: Jesús destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte. Jesús me ha librado del temor a la muerte. Aprende a ver la muerte como es en verdad y podrás ver la vida como es en verdad para todos los hijos de Dios, eterna, libre y llena de gozo. Hechos 7, 54, 60. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias por compartirnos la lectura. Bueno, mis hermanos, aquí estamos meditando juntos en esta mañana uno de los temas. Y como lo dice Alistair, no es un tema atractivo.
porque así comienza los que tienen ya el texto, primer renglón del devocional del autor. La muerte no es un tema atractivo. Y cita dentro de los muchos pasajes que se podrían usar en la escritura para meditar sobre este tema, la carta de Hebreos, el capítulo 2, versos 14 y 15, vamos a leer rápidamente. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es particular. La primera frase que Alistair escribe en su devocional: la muerte no es un tema atractivo. Y esa es una gran verdad. Muchas personas no les gusta que les hablen de este tema. Y si vamos a hablar en nuestro contexto del cristianismo, asimismo, a los cristianos, muchos cristianos no les gusta que les hablen también de este tema, y más por el gran daño que han hecho hoy en día las falsas enseñanzas del evangelio en boca de falsos maestros hoy en día, y con mucho respeto podemos decir ello. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que en muchos lugares están enseñando, dando a entender que el objetivo por el cual nosotros nos hacemos cristianos o nos acercamos a Jesús, o como enseñan ellos, decidimos permitirle a Jesús que entre en nuestras vidas, etcétera, es con el propósito de un bienestar humano terrenal siempre constante. Y todo tipo de adversidad, problema o situación triste, contrario a esto, entonces debe salir de nuestra vida, y no es el propósito, según ellos, por el cual nosotros debemos acercarnos a Cristo. Es decir, conocer a Cristo, según muchas falsas enseñanzas, hoy es sinónimo de no volver a tener ningún tipo de sufrimiento. Y por lo tanto, cuando se tocan estos temas de la muerte en estos ámbitos, lo más triste y lo más lamentable es que dentro de esas enseñanzas se creen con poder para reprender, entre comillas, al espíritu de muerte y rechazarlo, y muchas de estas prácticas, porque no les gusta. Les hacen entender que creen que parece que ser cristiano, llegar a una iglesia cristiana, es como encontrar el elixir de la juventud eterna, de la felicidad eterna, del presente, me refiero a ellos mientras estamos aquí, y es sinónimo de una vida de antisufrimiento, y eso no es cierto. Nosotros damos gracias al Señor porque nuestros ojos han sido abiertos por el verdadero Espíritu de Dios, y nos ha dado luz, nos está dando entendimiento el Señor de la verdad de todos estos temas y de cuál es el verdadero propósito por el cual nosotros hemos sido acercados a Cristo, porque nosotros no nos acercamos a Cristo. Él nos buscó, y el Padre no solo nos acercó, sino que nos entregó en las manos de Jesucristo, y como lo dijo él en el Evangelio de Juan: mi Padre que me los ha entregado, yo no los rechazo y los guardo. Entender esas verdades profundas del Evangelio. Y una de esas verdades, hermanos, que nos enseña la Escritura es que nosotros hemos de partir un día, todos sin excepción. Que acercarnos a Cristo, creer en Cristo, pedir perdón por nuestros pecados, pertenecer a la iglesia, y desarrollar un ministerio en la iglesia, etcétera, etcétera, no es sinónimo de quedarnos aquí eternamente, como algunos pretenderían. Esos apegos a todas estas cosas, cuando la palabra de verdad está transformando nuestros corazones, trae claridad a nuestro entendimiento para ello, y por el contrario, el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos prepara para el verdadero propósito por el cual fuimos escogidos, para vivir para la gloria de Cristo, y porque quiso el Padre en su voluntad, ¿cierto?, llevarnos a su casa por medio de Jesucristo.
Y esta no es nuestra casa. Este mundo no es nuestra casa. Nosotros debemos tener claro ello. Y para irnos a nuestra casa es necesario dejar este cuerpo. Porque con este cuerpo, con esta vida presente, humana, caída terrenal que aún tenemos, no podemos llegar a la casa del Padre. Es totalmente imposible. Porque en primer lugar, como lo hemos aprendido, este cuerpo está abajo, es un cuerpo corrupto. Todos los días se enferma, todos los días se deteriora, todos los días se arruga más y más y más y está dejando de funcionar muchas de sus células y muchos de sus órganos. Entonces, en este cuerpo es totalmente imposible pasar la eternidad en la casa del Padre. Esas son las razones por las cuales el Padre hace entonces que nosotros lleguemos al final de nuestra existencia para poder así llevarnos a su casa. Pero cuando esto lo meditamos, aún conociendo estas verdades, aún entendiendo estas verdades en nuestra naturaleza humana que aún poseemos, afloran muchas veces los apegos a esta vida presente que tenemos aquí, el apego a nuestros seres queridos de sangre y a muchas otras cosas, y forma parte de nuestra lucha. Y nos da temor aún, nos da miedo. Y muchas otras cosas más que nosotros podríamos dar de esto. Y allí es donde necesitamos ser recordados en el Evangelio. Allí es donde necesitamos que alguien nos predique de nuevo el Evangelio. Porque esta carne es terca. Los apegos a este mundo aún están en nosotros. Siendo conocedores de la verdad, aún tenemos apegos. Me gusta mucho esa frase que les compartí el año pasado algunas veces, en algunos devocionales, perdón, que compartí, y sé que la recordarán ahorita que perdón por la redundancia, se la recuerden, y que guarda relación con este tema y que se la escuché a uno de nuestros hermanos, el pastor Super Michelet, en sus predicas, hablando sobre este tema tan apasionante, entre comillas, así lo dijo, que es la muerte. Y él dijo, recuerden esa frase, nunca la olvidemos, hermanos, que esa muerte es la hermosa carroza que Dios usa, llena de amor para llevarnos a su casa. Y que a todos, si somos sus hijos verdaderos, nos va a subir a esa carroza porque no hay otra para llegar a su casa. No existe ningún otro medio de transporte, dijo él aquel día, para llevarnos a su casa. Y eso es lo que tenemos que entender. Todos seremos transportados en esta carroza algún día, como dice Pablo, un paréntesis, pues, excepto el día que él llegue, ¿cierto? En su segunda venida, y los que estén aquí en ese momento, pues serán transformados, aquellos no morirán en ese sentido. Pero ya eso es otro asunto. Pero mientras eso no suceda, la segunda venida de Cristo, seremos transportados en esta carroza a su casa. Eso es una realidad inminente y que de eso sí sabemos con total seguridad que va a pasar en nuestras vidas en algún momento. ¿Cuándo? Cuando Él lo determine. Que como dice la Escritura, Él ya en sus decretos puso límite a nuestra existencia. El día de inicio y el día final de nuestra existencia. Y ese día va a llegar. Cuando eso suceda, hermano, seremos invitados a esa carroza para irnos para su casa, porque esta no es nuestra casa. Pero entendiendo estas verdades de esta forma, vuelvo y digo, y por eso Alistair comienza su primer renglón con ella. La muerte no es un tema atractivo, nos asusta, nos aterra, y todo, gran parte, vuelvo y digo, por los apegos que tenemos. No queremos dejar a nuestros esposos, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero es la gran realidad que tenemos todos nosotros. Dice Alistair allí en esos primeros renglones, no nos gusta pensar en el día en que nuestro cuerpo y nuestra mente nos fallen. Lo interesante de esto, como lo dije hace un momento, es que cada mes que pase, nuestro cuerpo estará fallando.
Este año nuestro cuerpo le falla algo más que no le fallaba el año pasado y seguirá en declive, hermanos. Nuestro cuerpo seguirá en declive. Por muy buena salud que algunas personas llegan a la ancianidad por voluntad de Dios, una vida longeva que Dios les concede. Como decimos nosotros, y tal vez los pueblos hemos conocido con buena salud a aquellas personas, ¿sí? Pero aún así, aunque tengan buena salud, sus cuerpos no tienen la misma dinámica que tenían en sus juventudes, etcétera. Porque el cuerpo, aún se tenga, entre comillas, buena salud, se deteriora, se deteriora. Entonces, eso es siempre importante tenerlo claro. He allí otro paréntesis, como dice uno también de los pastores que predican sobre este tema. Por eso es también responsabilidad nuestra cuidar nuestra salud para tener una buena muerte. Por eso es necesario y es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud para tener una buena muerte, porque no significa irnos al otro extremo. Bueno, cuando como me voy a morir y eso no lo puedo detener, es una verdad innata, es como dicen algunos, ¿no? Comamos y vemos que de todas maneras de algo nos tenemos que morir. Qué frase tan necia aquellos que dicen esa frase. Yo sé que la hemos escuchado. Pues de algo nos tenemos que morir y se vuelven irresponsables con el cuidado de su salud. Y eso no está correcto, porque Dios nos dio la vida. Dios nos dio este cuerpo para estar aquí. Y una cosa es que en su estado natural, lo cual nosotros no podemos detener porque no tenemos poder para ello, este cuerpo se deteriora. Eso no significa que debemos ser irresponsables con nuestra salud. No tiene nada que ver. Y tomarnos los medicamentos y todo ello. Eso debe ser claro para nosotros. Y retomando aquí lo que dice Alistair, no nos gusta pensar en el día que nuestro cuerpo y nuestra mente nos fallen. Esto es una realidad que está sucediendo. Y cada año que pase, vuelvo y digo, eso va increciendo, increciendo, increciendo. Siempre. No existe la fórmula, ni la oración, ni en la escritura existe algún pasaje por ahí secreto, como algunos creen haberlo encontrado hoy en día, en donde por medio de tal vez ese versículo que recitan, no sé, etcétera, que espero se me entender, esto suceda lo contrario. Suceda lo contrario. Pero parece que algunos como que lo han encontrado, cierro allí. Motivados por la muerte, por el temor a la muerte, muchas personas con buenas intenciones gastan enormes cantidades de dinero en sus intentos por atrasar su muerte. Dice que todos hemos dicho esto. No existe forma, ni lugar, ni condición para impedir ello. Ni el hombre más poderoso sobre la tierra, con todo su capital económico, podrá impedir que esto suceda. Nunca, nunca, porque esto es totalmente, está en las manos de Dios. El hombre más rico, más poderoso, su vida, su salud, su muerte, el momento final está en las manos de Dios. Y su riqueza y su poder no podrán impedir que esto suceda. Nunca, nunca. El día, como he compartido yo con algunos hermanos, esto es tan claro y tan evidente que tengamos nosotros la enfermedad que tengamos por providencia de Dios. Así nos lleve a la mejor clínica del planeta Tierra, con los mejores médicos del planeta Tierra, con los mejores equipos que hayan podido inventar. Así nos lleven porque de pronto tengamos el dinero para ello. Si Dios decidió que en ese momento, ese día, partamos a su casa, ni estando en ese lugar rodeado de estas cosas, eso podrá ser impedido. Simplemente cuando el Señor determina y dice, ya, hasta aquí llegaste, como decimos en nuestro lenguaje humano, hasta ese día se llega y punto. ¿Quién podrá impedir que suceda lo que Dios ya determinó? ¿Quién? Como dice parafraseado el libro de Daniel. ¿Quién podrá impedir? ¿Quién podrá
en doblar el brazo de Dios cuando Él ya lo ha extendido. ¿Quién podrá hacerle volver a doblar el brazo al Señor? Absolutamente nadie, ni nada. Meditando un poco sobre este tema desde la Escritura, recordamos, hermanos, que la Escritura nos enseña en todo el contexto del Evangelio que librar a su pueblo de sus enemigos, ¿cierto? La muerte y Satanás significó y significaba que Jesús tenía que hacerse hombre. Tenía que tener un cuerpo de carne y sangre y debía ser totalmente humano para poder librar a su pueblo. Tenía que ser totalmente humano para librar a su pueblo. ¿Y por qué? Porque quien pecó en el Edén, quien desobedeció a Dios en el Edén, quien violó el pacto de obras, fue el hombre. Y la deuda fue adquirida por el hombre. Por eso es que los animales sacrificados en los tiempos del tabernáculo de aquella época nunca fueron el medio de salvación. Porque, perdona ahí por el paréntesis que hago, porque una oveja no fue la que pecó en el Edén. Un buey tampoco, ni un palomino tampoco. El que pecó en el Edén fue el hombre. Y el que ganó la deuda, alguien tenía que pagarla. Por eso es que él tenía que tener un cuerpo de carne y sangre y debía ser totalmente humano para poder librar a su pueblo y poder pagar la deuda que nosotros adquirimos. Ahora, el rescate de sus seguidores de la maldición, del pecado y de las garras del diablo, por lo tanto, no podía lograrse a menos que él tomase el lugar de aquellos que Dios le había encomendado, pero que estaban bajo condenación debido al pecado, como se ha meditado muchas veces en estos espacios. Se toca el tema del pacto de obras y el pacto de gracia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cargado de vergüenza, ferozmente insultado, cruentamente maltratado, burlado, humillado, tomó ese lugar nuestro, en mi lugar, en tu lugar, en nuestro lugar. Él cruentamente, ese sacrificio cruento, fue clavado y con su sangre se selló nuestro perdón. Tu perdón, mi perdón fue sellado. Lo hemos enseñado y lo recordamos y lo tenemos claro. Simplemente nosotros decimos gracias, Señor. ¿Qué Salvador tenemos nosotros? Hermanos, Jesús compartió nuestra naturaleza humana. Y aunque no tenía pecado, como lo tenemos claro y lo recordamos, aunque no tenía pecado, vivió una vida plena, perfecta en todo sentido, pero en su parte humana, con debilidades, y las enfrentó y venció la tentación, ¿cierto? Enfermedades, deseos, necesidades y tentaciones. Y como dice el libro de Hebreos, todo fue tentado, pero venció dándonos esa victoria. Una gran verdad que nosotros también debemos tener claro esta mañana. Él es nuestro pariente sanguíneo, por lo tanto, su naturaleza humana. La preeminencia de la palabra sangre allí indica que los lazos que nos unen son lazos de sangre también. Él se hizo hombre. Podemos en ese sentido, como sostienen todos los teólogos al respecto, decir que de Jesús, decir que Él es uno de nosotros humanamente. Es decir, Él es nuestro hermano. Dios que nos creó y creó este universo es nuestro Padre. Jesús es nuestro Padre. Y el Espíritu Santo es Dios que nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Dios Padre, hermanos, como enseña la Escritura, deseó que Jesús naciese de una mujer. Enseña la historia bíblica, ¿cierto? Y recientemente se celebró, ahora en diciembre, recordando el nacimiento de Jesús, de María, y ordenó que sufriese y muriese
y le libró el Padre del cautiverio de la muerte, resucitándolo de entre los muertos, que es el mensaje condensado de la historia de lo sucedido que nos narra el Evangelio. Fue así que Dios expresó su amor por su pueblo, entregando a su propio Hijo a una muerte vergonzosa, que nosotros éramos quienes la merecíamos, no él, porque no había hecho nada malo. En la muerte murió un hombre perfecto para que hombres imperfectos nosotros recibiéramos vida. Su muerte por nuestra vida. Y el Hijo voluntariamente sufrió y murió en humillación por seres humanos inmerecedores de él. Y que ahorita, por la gracia de Dios y por esa obra perfecta de Cristo, por esa justicia perfecta de Cristo, por esa santidad perfecta de Cristo, somos por gracia y por fe miembros de la familia de Dios. El resultado de la muerte de Cristo es doble. Él triunfó su triunfo sobre Satanás y liberó a su pueblo, como lo titula hoy Alistair en este devocional, liberó a su pueblo del temor a la muerte. Satanás siempre deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y por lo tanto la del hombre en particular. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre nosotros, sobre los hombres, sobre Adán y sus descendientes. Y en esa historia hemos estudiado, hemos leído, utilizó la muerte como arma contra ellos, contra nosotros. Tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes, como lo dice varias porciones de la Biblia, por ejemplo, Zacarías 3, para que lean más tarde, Zacarías 3, esos primeros versículos. Y estaba listo para poner en acción ese veredicto pronunciado sobre el culpable y destruir al hombre, el acusador, como se le llama también, que estaba condenado a muerte. Eso hacía este personaje, el que había sido asesino desde el principio, como dice Juan 8:44, deseaba la muerte también del hombre en el sentido más pleno de la palabra. Muerte física y muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios. Porque recordemos, hermanos, paréntesis, que hay dos clases de muertes. La muerte física, cuando las funciones biológicas del cuerpo cesan, se paran, ¿cierto? Y la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Sin embargo, no fue, recordamos cuando leemos el Génesis, que no fue Satanás, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana. Eso está narrado allá en esos primeros capítulos de Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y Satanás, que es un ángel caído, ¿cierto?, creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Y sin el permiso de Dios, nada puede hacer este personaje. Y esto se inventó muchas veces también. La Biblia nos enseña, amados hermanos, y hoy dedicamos en esta mañana, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente en ese momento de la creación, porque por medio de él fue que Dios hizo todas las cosas. Eso también lo enseña Hebreos capítulo 1, muchos otros versículos. Solo él era capaz, por lo tanto, solo Jesús, el Hijo de Dios, Hijo santo, perfecto y único de Dios, solo él era capaz de destruir a Satanás y podía hacerlo por medio de su muerte en la cruz. Algo que nosotros no logramos entender en nuestros principios humanos. Porque para nosotros, en nuestra naturaleza humana, muerte, aunque no podemos negarlo, es sinónimo como de fin, de pérdida, de acabado, etc. Pero en la Escritura, en los principios que nos enseña la Escritura, como estamos viendo, la muerte es victoria. La muerte produjo vida. La muerte en Cristo es triunfo. Y Cristo venció con su muerte.
Eso humanamente no se puede entender. No se puede entender. Esto solo se entiende, se percibe, se disfruta, se cree, se goza, se descansa, etcétera, solo por el entendimiento y la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la mente de nosotros. Jesús pagó el castigo del pecado dando su vida, lo tenemos claro, que nos enseña el Evangelio y nos libró de la maldición de la muerte. Y al pagar esta penalidad por nosotros, Jesús quitó el arma de la muerte de las manos de Satanás. Jesús quitó, por lo tanto, el temor a la muerte. Esto debe ser una verdad en nosotros. Y esto es lo que nos debe llenar a nosotros de fuerza, de gozo, de esperanza, cuando enfrentamos esas situaciones difíciles que no podemos evitar, Cuando se nos acerca el día final, cuando vemos que está cerca el día, el Evangelio, la palabra de Dios nos da fuerza. Nuestra esperanza que está en Cristo nos vitaliza para ello. Una vez escuché a un predicador que no recuerdo, ¿no?, hablando de esto. Es tan hermoso este tema y la obra que hace el Señor con su espíritu en quienes Él coloca su espíritu porque los escogió desde antes de la fundación del mundo, que cuando llega este momento real a la vida de una persona, la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra de tal manera que esa persona parte con gozo y alegría a la casa del Padre. Sostienen todos los teólogos, por lo tanto, recuerdo esa enseñanza que escuché de este pastor, no recuerdo a quién fue que la escuché, y creo que alguna vez lo compartí en este espacio devocional, que esto se evidencia porque en los tiempos del Coliseo Romano, que todos conocemos esa historia, cuando los cristianos eran arrojados a la arena del Coliseo para que las fieras, los leones, acabara con sus vidas y se los comieran, podían ayunar a los leones para que sucediera esto, lo que más daba rabia a los romanos que presenciaban este espectáculo es ver cómo estos cristianos, estas comunidades, primero se abrazaban en la arena, no huían despavoridos de estas fieras, sino que juntos se ponían en esos momentos a cantar salmos al Señor. Y a los romanos, dicen los historiadores, les daba rabia, ira, y no entendían, etcétera, ver cómo en sus rostros morían con la felicidad, mirando al cielo, cantando salmos al Señor. Sostienen los teólogos que casi seguramente en esos instantes el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, obra en el corazón, produciendo descanso, alivio, y esto es algo, esto es una especulación, pero tiene algo de sentido, ¿no? Hacía que no se sintiera el dolor de lo que las fieras hacían en sus cuerpos, y eso Dios lo puede hacer con su espíritu, y por eso el gozo de morir para ir a la casa del Señor. Esto también lo vemos en el libro de los Hechos cuando leemos ese pasaje, el sacrificio de Esteban, cuando es apedreado. Mientras apedreaban a Esteban, hermano, si usted nomás uno se pellizca el dedo pequeño y qué dolor, pues que uno queda renco, imagínese que lo estén apedreando hasta la muerte, el dolor que se siente en el cuerpo. Y el libro de los Hechos nos narra cómo Esteban dice, veo los cielos abiertos, y todo lo que nos narra ese pasaje, y Esteban no huyó, no salió corriendo, no gritó, etcétera, etcétera, sino que partió gozoso, y mientras lo apedreaban y moría, vio la casa, las puertas de la casa del cielo abierto para entrar a la casa del Padre. Esto lo hace el Espíritu Santo, podemos decirle, cuando llega el momento a la vida del Hijo de Dios. Da esas fuerzas, da algo que no podemos, tal vez es difícil escribirlo, explicarlo con palabras, pero lo hace el Espíritu Santo y nos prepara para irnos a nuestro encuentro con nuestro Salvador. Y lo más importante de esto
que cuando estemos allá en su casa, cuando alguien llega a la casa del Señor, hermanos, ni porque le ofrezca, humanamente digamos esto, ni porque le ofrezcan de nuevo lo que le quieran ofrecer, quiere regresar a este mundo. Como dice el pastor David, ahí sí se olvida de que es que iba a estar con la esposa por toda la eternidad. No, ya a mí déjeme acá en la casa con mi papá. Entonces, hermanos, esa es una gran verdad que para nosotros debe ser clara. Todos los hombres mueren, todos los hombres mueren, han muerto, mueren y morirán. Todos los hombres, sin distinción de género, estrato social, nacionalidad, etcétera. Inclusive los creyentes. Todos los hombres se enferman, incluso los creyentes. Podría seguir con estas frases. Por lo que entonces debemos tener claro estas verdades. A ver cómo estamos de tiempo. Mi Señor, ya no está pasando el tiempo. Todos aquellos que no conocen a Jesús en contraposición, no conocen a Jesús como Señor y Salvador, enfrentarán y enfrentan una muerte eterna y por consiguiente permanecerán sometidos a un castigo eterno. Contraposición. Solamente Jesús libra al hombre de esa esclavitud. Desde la muerte de Jesús en la cruz, nos recuerda bien el devocional del Calvario. Por lo tanto, amados hermanos, recordemos esto, porque muy seguramente ya lo hemos estudiado. Desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, la muerte ha perdido su poder y efecto. Y al pasar los portales de la muerte, el cristiano no entra, no al infierno, sino al cielo, no a ese lugar de tormento, sino a la casa del Padre. Recordamos las palabras que Jesús le dijo al ladrón de la derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que no escuchó el que estaba al lado izquierdo. Y como nos lo recuerda ese relato del Evangelio de Lucas, el mendigo y Lázaro, el uno también se fue al seno de Abraham y el otro se fue a un lugar de tormento. El mendigo no se fue al seno de Abraham por ser mendigo, no tiene nada que ver, ni el rico por ser rico se fue al lugar de tormento, tampoco tiene nada que ver. Simplemente ahí entendemos que hay dos lugares que son bien distintos y que solamente por medio de Jesucristo es que se puede llegar a ese lugar que nosotros sabemos que vamos a llegar por la fe que hemos recibido en Él, porque es por medio de la fe, por gracia, por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo. La gracia de Dios nos salva y por su gracia, por la justicia de Cristo, llegamos a ese lugar. El creyente conoce las palabras de Jesús. Para nosotros son claras y recordamos hoy una vez más las palabras de Jesús narradas en la Biblia. Jesús nos dijo, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esas palabras de Jesús para nosotros deben significar grandes cosas. Y además de significar, a nosotros nos debe dar estas palabras de Jesús en Apocalipsis gran confianza, como nunca, como nadie la tiene sino solo por el Espíritu Santo. Esperanza y confianza, porque en Él estamos seguros, tranquilos, confiados, porque Él tiene las llaves y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué nos podrán hacer las enfermedades? ¿Qué nos podrán hacer los asesinos, los sicarios, etcétera, las maldades, las catástrofes naturales? ¿Qué nos podrán hacer si Él está con nosotros? Esto debe ser claro, hermanos. El temor a la muerte, por lo tanto, hermanos, debe ser reemplazado por la esperanza que tenemos en Cristo, por la llenura de la palabra, por la confianza que tenemos en Él. Siempre,
porque en Él estamos seguros. En Él no hay pérdida. En Él no hay pérdida. La muerte no es pérdida, como escribió Pablo, parafraseado. La muerte es ganancia, morir en Cristo, pero morir en Cristo. Morir en Cristo es irnos verdaderamente a descansar. Quien muere sin Cristo no se va a descansar. Esa es una falsa frase del mundo de hoy en día, que todo el que se muere le dicen se fue a descansar. Eso es falso. No todo el que se muere se va a descansar. Eso es mentira. De nosotros no debe salir esa frase, porque quien se va a descansar es solamente quien muere en Cristo. Quien no muere en Cristo no se va a descansar, por el contrario, apenas va a comenzar a sufrir. Los sufrimientos que tal vez vivió aquí no son comparados con lo que le espera a aquel que muere sin Cristo. Eso debe ser una gran verdad para nosotros. No nos engañemos más ni engañemos a nadie. La salvación es del Señor. Dios ya determinó para cada hombre su lugar eterno. Esa es la gran verdad de la Escritura. Y nosotros damos gracias a Dios que hemos recibido su gracia para poder entender esta verdad y ahorita hacer lo que nos corresponde y que es lo que hemos aprendido y seguiremos siendo enseñados, recordados e instruidos. Caminar juntos, unidos, luchando, sostenidos, ¿cierto? Como dice Habacuc, vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá, y seguros, confiados y tranquilos, porque nuestra esperanza está en Cristo y en Él sabemos que nada ni nadie nos podrá separar, ni nada ni nadie, estando en Cristo, impedirá que lleguemos a su casa cuando llegue el momento final de nuestra existencia aquí en esta tierra. La muerte no nos podrá separar, como escribió Pablo. Y por el contrario, hermanos, recordamos esas palabras una vez más. Es el honor, es el método, es el medio que Dios tiene para llevarnos a su casa. Bendita sea la muerte en Cristo, porque por medio de ella vamos a conocer a nuestro Salvador. Y Dios nos preparará, vuelvo y digo, para ese momento. Yo lo veo también de esa forma, como lo narra la Escritura. Muchos de los grandes siervos que vimos en la Escritura anhelaban, como lo escribió Pablo, quisiera, parafraseado, ¿no? Todos ponemos el relato de Pablo, quisiera estar allá con él, pero por beneficio de ustedes conviene que me quede un tiempo más aquí al lado de ustedes. Pero Pablo anhelaba estar allá con sus hijos. Dios nos guarde para que podamos seguir luchando esta vida de lucha, este camino de fe, este camino de gracia, que un día podamos entrar ya a su casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder disfrutar de esas moradas que Él fue a preparar para nosotros. El tiempo ha terminado, tal vez hay muchas cosas más por decir, pero bueno, el tiempo ha terminado, hermanos. Vamos a dejar allí, vamos a orar al Señor finalmente. Y no sé qué nota hay por ahí, hermana Carolina, si me ayuda, no sé, el hermano Carlos, que siempre nos participa de notas por allí. Nuestro hermano Carlos dice, la muerte es el destino seguro para quienes estamos vivos. Estamos camino a cumplir una cita inexorable con nuestro Creador a causa de la caída de Adán y Eva. Este mundo físico, toda forma de vida tiene un principio y un final, mas la buena noticia es el Evangelio de Jesucristo, quien al cumplir a cabalidad su misión revertió nuestro destino, nos salvó y nos dio vida eterna a quienes creamos en él. Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gracias, hermano Carlos, por sus aportes. Así es, conforme a la Escritura, el que cree en Cristo, el que esté muerto, vivirá. Y por lo tanto es el comienzo de lo que es eterno. Estar en Cristo desde ya es comenzar a disfrutar de lo eterno y de lo verdadero. Estar en Cristo.
es comenzar a disfrutar de lo eterno. Ya tenemos vida eterna, ya tenemos vida eterna, pero veremos todo esto hecho realidad cuando seamos glorificados, ¿cierto? Que venga por nosotros o nos lleve a su casa. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar. ¿Alguno de ustedes, hermanos, de los aquí presentes, desea, por favor, orar? Anímense, porque pues esa es la idea, que oremos, ¿cierto? Nos conectamos es para orar y meditar la palabra del Señor. Hemos meditado ahorita, por favor, aquí que ore, a ver. Ánimo, ánimo, todos nos gusta orar. Participemos, a ver. A todos nos gusta orar. ¿Quién de ustedes? A ver, por favor. No todos, a ver, uno solo. Hay muchos aquí. Increíble que algunos de nosotros, de los aquí presentes, tenemos el Espíritu Santo, la fe y la gracia. No dispongamos para orar al Señor y encomendar este día, el resto de día en sus manos. A ver. Levante la mano. Están, a ver. Eso, mi hermana Luz Dari, ánimo. Me despide en oración, mi hermana Luz Dari, por favor. Amén. Amado Dios y Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra de esperanza, Señor, porque de verdad no debemos de tener temor a la muerte, porque sabemos que partir contigo es ganancia y es lo mejor que nos puede suceder como tus hijos, Señor. Sabemos que lo que vivimos día a día en este mundo, los afanes de este mundo, no nos lleva a nada, Señor. Y Padre, que cada día podamos perseverar en ti, Padre, hasta llegar a esa meta, para ese día tan esperado, Señor. Que como pueblo, Señor, podamos cada día santificarnos en ti, vivir una vida para glorificarte y exaltarte en todo lo que hagamos, para poder, Señor, el tiempo que tú nos tengas acá determinados en esta tierra, el tiempo que tengamos, los años que tú nos dé de vida, los podamos vivir para glorificarte a ti, Señor, sin temor, sin miedo a ese día, Señor, de la muerte. Padre, aún, Señor, en medio de las enfermedades que muchas veces como seres humanos tenemos miedo que pueda suceder, Señor, pero que en ti tenemos esa esperanza, en ti tenemos esa confianza, Señor. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este siervo tuyo que se dispone también para enseñarnos, Señor. Y gracias porque ha sido de mucha edificación para nuestras vidas, mi Rey, para continuar perseverando, Señor, como familia en la fe, cada día poder crecer, Señor, cada día en tu palabra, porque tu palabra es la que nos da esperanza, porque tu palabra es la que nos da vida, porque tu palabra es la que nos refugia, Señor, y nos consuela, Señor. Y gracias por esta esperanza que tenemos en ti, Señor, de no tener miedo de la muerte, porque Jesucristo vino a traernos libertad, porque antes estábamos esclavos del enemigo, pero a través de Jesucristo nos trajo libertad y ahora somos esclavos de Cristo Jesús, para la gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos Luz Dari, amados hermanos. Damos gracias al Señor entonces y nos disponemos a vivir este día para la gloria de Cristo. Y pues vamos a terminar este tiempo con ese eslogan que ya se ha adoptado en este grupo. Entonces, atentos a ello. Digámosle al Señor, todos puestos de acuerdo. Gracias, Señor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Amén, amén, amén. Gracias y paz para todos. Muchas bendiciones. Dios nos guarde. Un abrazo. Amén. Bendiciones para todos.